Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Presente, doctora. Vadillo. Buenas tardes. Gracias. Mariana. Presente, doctora. Gracias, Oscar. Presente, doctora. Gracias, Jocelyn. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dara. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, María Eugenia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dania. Presente, doctora. Luis. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alan Dragó. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rosario. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Laura. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Scarlett. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Alejandro Guerrero. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette Guevara. Presente, doctora. Gracias, Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette Huerta. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe López. Presente, doctora. Gracias, Francesca. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Presente, doctora. Gracias, Olivia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Amando. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Presente, doctora. Gracias. Dulce. Presente, doctora. Dulce. Gracias, Melissa. Presente, doctora. Gracias, Nancy. Presente, doctora. Gracias, Brenda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, José Jaime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dafne. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Ramsés. Ok, ¿quién acaba de entrar? Eddie, puedes bajar tu mano. Bueno, mientras ponen la presentación, ya no hice unos comentarios sobre cuando vimos infección de vías urinarias. Recalcar que de acuerdo o dependiendo de la edad en la que se presente la infección de vías urinarias, va a ser más frecuente. Y digamos, entre comillas, como tolerable o normal, en las niñas se puede presentar de 1 a 2 veces al año y esto se justifica por la anatomía que existe de la uretra tan más corta y cercana hacia el ano. En el niño no debe de existir una infección de vías urinarias, dado que
la uretra es más larga, entonces no debe de existir esto. Si hay una infección de vías urinarias, este niño, igual, la niña también debe entrar a protocolo de estudio, pero el niño es obligatorio ante la primera infección de vías urinarias, se debe iniciar un protocolo de estudio para descartar malformaciones vesicoureterales o incluso renales. Esto para evitar un daño permanente o una insuficiencia renal crónica que nos pueda llevar posteriormente. La mayor causa que nosotros tenemos en cuestiones de infección de vías urinarias es por el mal aseo que existe a cualquier edad, en los lactantes recién naciditos, ¿verdad? Sobre todo en el varón, que no hay un buen aseo del prepucio, ¿verdad? Que no bajan el prepucio y no le limpian todo alrededor por temor de lastimar al bebé. Entonces ahí se va almacenando el esmegma y entonces obviamente esto condiciona que sea pues por decirlo así, como un caldo para las bacterias. La cuestión también en las niñas es que a veces no les abren los labios mayores y entonces ahí está todo a veces el excremento y muy fácilmente se va a contaminar tanto a nivel vaginal como a nivel de la uretra. O a veces las mamás por ser ahorrativas doblan, ¿verdad? Pasan de un lado, pasan de arriba hacia atrás y luego de atrás hacia adelante. La toallita, la sanita, la doblan, pues porque obviamente hay que ahorrar, ¿verdad? O el papel higiénico, y lo van doblando y lo van así, como pintura, ¿no? De arriba hacia abajo limpiando. Y esto también condiciona, pues, que sea una infección de vías urinarias muy comúnmente. En las niñas, por ejemplo, cuando se empieza el control de esfínteres, sobre todo cuando se van al kinder, eso condiciona también muchas alteraciones, porque a veces en el kinder no les permiten o nadie les ayuda a limpiarse a las niñas, no se saben sentar en las tazas de los baños están muy sucios, no hay agua, no llevan papel higiénico, ¿verdad? Los niños obviamente tocan con el pene la taza del baño o el migitorio, dependiendo de la escuela. Igual siguen sin un aseo como debe de ser, ¿no? Y después a veces también las maestras en el kinder no los dejan ir al baño y esto también, esta falta de vaciamiento de la vejiga pues va siendo condicionante a que haya un estancamiento y obviamente las bacterias empiecen a proliferar. Y ya en los adolescentes, por decirlo así, y escolares, pues es de igual forma el aseo que no se les enseña a las niñas que debe ser de adelante hacia atrás y lo hacen en forma contraria. Y en los adolescentes, pues a veces el inicio de vida sexual activa, ¿no? Entonces, esos factores hay que tomarlos mucho en consideración, estarlos investigando. Cuando se presenten varias veces infección de vías urinarias, recalcar y ver el aseo, ver que nos demuestre la mamá cómo está haciendo el aseo en sus niños, ¿verdad? Y nosotros enseñarle para evitar estas complicaciones a nivel de vías urinarias. Bueno, eso es lo que me había faltado comentar sobre infección de vías urinarias y que son de mucha importancia. Entonces, en el varón no se permite ni un proceso infeccioso, ¿verdad? Si lo hay que buscar que no vaya a tener alguna malformación como tal del tracto urinario. Y en las niñas, pues puede presentar una infección de vías urinarias. La segunda vez ya debe de entrar a protocolo de investigación de malformaciones y insistir bastante en el aseo, en cualquier edad ya les acabo de explicar. Bueno, si no hay algún comentario de los temas del día de infección de vías urinarias y de reflujo, entonces empezamos con este tema de obesidad y sobrepeso en los niños y en los adolescentes. Empieza, por favor, Carlos. Sí, doctora.
Bueno, entonces comenzamos. Ya lo comentó la doctora, con obesidad y sobrepeso en pediátricos. Siguiente, por favor. ¿Me puedes pasar a la siguiente, compañera, por favor? Gracias. Bueno, para definir la obesidad, vamos a definirla esta como una enfermedad sistémica, crónica, inflamatoria y recurrente. Esta se va a caracterizar por un desequilibrio energético dado por una alta ingesta de energía y un bajo gasto de la misma. Esto va a condicionar un exceso de grasa corporal acompañado por una ganancia de peso excesiva que va a sobrepasar el promedio de peso que corresponde a una edad cronológica. Para esto, bueno, la definición de obesidad para niños y adolescentes va a ser dependiente de la edad, la talla y el sexo. Más adelante, conforme, bueno, cuando avancemos, vamos a ver cómo esto tiene que ver con cómo se realiza el diagnóstico acompañado del IMC y de las percentilas para la edad que existen. ¿Le das siguiente, por favor? ¿Le puedes pasar, compañera, por favor? Gracias. Para clasificar la obesidad, pues hay varias formas de clasificarlo, pero en general vamos a tener estos dos grandes grupos, la obesidad exógena y la obesidad endógena, siendo que la obesidad exógena va a estar determinada por un aumento de la ingestión de calorías, una disminución de la actividad física, y esta va a representar aproximadamente el 95% de casos de niños, adolescentes y de la población en general. Bueno, si lo relacionamos con la definición, pues esta es la definición de obesidad que generalmente se ocupa, pues es la que encaja con la obesidad exógena, o bueno, de mayor forma. Y la obesidad endógena, que va a estar ligada a trastornos metabólicos o a patologías asociadas. Esto, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que las personas tienden a subir de peso, o hiperinsulinismo también, y bueno, una gran gama de enfermedades tanto genéticas como metabólicas. ¿Le puedes dar siguiente, porfa? Un poco dentro de la etiología, vamos a tener que la obesidad va a representar la enfermedad de origen nutricio más común tanto en niños como en adolescentes. Esto es a nivel mundial. En México, según las encuestas de Ensanud, vamos a tener que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños es del 33.2%. Esto, si la desglosamos, el 17.9% va a corresponder a sobrepeso y el 15% a obesidad. Eso era para niños. Y en adolescentes va a ser del 36.3%. Igual desglosándola, 22.4% va a corresponder al sobrepeso y el 13.9% a obesidad. Y respecto al sexo, la prevalencia de obesidad va a ser mayor en niños que en niñas. ¿Te puedes pasar, por favor? Respecto al tejido adiposo y su regulación hormonal, pues el control energético y el ciclo del apetito y saciedad se van a producir mediante ciclos de retroalimentación neuroendocrina. Estos ciclos van a estar dados principalmente mediante ciclos que van a comunicar al tejido adiposo, al aparato gastrointestinal y al sistema nervioso central. Cada una va a tener este ciclo de retroalimentación va a ser tanto positivo como negativo dependiendo de las hormonas de las que se estén hablando. Por ejemplo, en el mapita podemos ver a la colecistocinina, al péptido relacionado con el glucagón 1 y al péptido YY, que por medio de una retroalimentación vagal van a ser responsables de la saciedad. Otra hormona importante, una de las más importantes en este ciclo, va a ser la grelina, que va a estimular el apetito. Aquí para la grelina vamos a tener va a ser como un ciclo entre la grelina y la leptina, que son las hormonas que principalmente se encargan del control de la saciedad y el apetito. La leptina va a estar secretada por los adipocitos,
y va a ser la encargada principalmente de la saciedad. Hay otros péptidos que tienen que tienen mucho que ver con las etapas del desarrollo en los niños. Por ejemplo, el péptido YY o PYY, como está ahí en el mapa, donde se ve que este péptido está relacionado con la reducción de ingesta con la reducción de la ingesta de comida. Y tiene que ver en el desarrollo porque dependiendo de la etapa en la que se encuentra el niño, esta hormona va a estar en mayor o menor cantidad. Ahora, algo importante a recalcar en este ciclo de regulación hormonal y en los ciclos de apetito y saciedad, es que aparte de esta regulación normal o fisiológica hormonal que se da, pues también está muy influenciada por el entorno en el que vive el niño. Por eso es que esta enfermedad es muy difícil de controlar, porque no solo influye la regulación hormonal, sino también los estímulos sociales y psicológicos eh, que, que influencian al niño. Por ejemplo, en el psicológico algunos trastornos de la conducta o del ánimo pues pueden favorecer o alterar estos ciclos de apetito y de saciedad, y pues también el entorno social en el que vive. Si al niño lo acostumbran a comer mucho, pues va a comer mucho. Si lo acostumbran a tener horarios establecidos de comida, pues va a ser un poquito más riguroso este niño en estos horarios, y así va a poder controlar mejor esos estímulos a un niño al que le dan de comer de forma continua o seguida y no recibe, o bueno, no respeta horarios. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Dentro de la etiología vamos a tener tres posibles causas etiológicas de la obesidad. Vamos a tener cambios ambientales. Esto se va a dar principalmente en entornos urbanizados y muy industrializados, dado que en estos entornos pues la comida cada vez es menos natural y el uso de comidas enlatadas o de comida rápida pues influencia mucho en la calidad de la nutrición del niño. Los niveles de actividad física en los niños y en los adultos también, pues de un tiempo aquí se ha reducido, principalmente en los niños. Pues últimamente ya a los niños, pues más que jugando en el parque o cosas así, pues se les ve con teléfonos y tabletas, y eso influye en que pues comienzan a tener una vida sedentaria a edades muy tempranas, y pues esto es malo o bueno, es un factor de riesgo para desarrollar problemas de peso. Y la pérdida parcial de sueño de forma crónica también puede aumentar el riesgo de ganancia de peso y de obesidad, teniendo un impacto mayor en los niños que en los adultos. También hay causas genéticas. Los determinantes genéticos tienen importancia en la susceptibilidad individual a la obesidad, y también hay evidencia que sugiere que hay ciertos rasgos del apetito que son heredables pues, de los padres a los hijos. Y en los siguientes, pues son ejemplos de alteraciones genéticas que hacen susceptible al niño a estos cambios o que lo vuelven predisponente a sufrir de obesidad. Y el microbioma. El microbioma está directamente relacionado con la microbiota del niño. De un tiempo aquí, pues se ha visto que la microbiota tiene papeles pues, bastante importantes en muchos aspectos regulatorios en el cuerpo humano. Dentro de ellos, pues se ha estudiado también esto para la regulación del metabolismo. Y también, bueno, está en estudio los papeles sobre el antibiótico, el uso recurrente de antibióticos en el camino hacia la obesidad. Esto relacionado con que, pues, sabemos que uno de los, pues, digamos, efectos secundarios del uso de antibióticos es que afecta a la microbiota del intestino. Entonces, al verse reducida, pues pierde o deja de hacer esta regulación que tiene en el metabolismo, y pues vuelve predisponente al niño a sufrirla o padecerla. Y también por otro lado, la posibilidad de que los probióticos puedan ser terapéuticos en ciertos individuos, en casos en los que la obesidad está relacionada directamente con la microbiota pues del niño. ¿Le puedes dar siguiente, por favor?
Bueno, en las siguientes dos imágenes es una tabla acerca de causas endocrinas y genéticas de la obesidad. En las endocrinas, pues principalmente vemos estas, como ya habíamos comentado, el hiperinsulinismo o el hipotiroidismo, que tienen que ver que, bueno, pues, se predispone a la pérdida, perdón, al aumento de peso en el individuo y pues otras causas genéticas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y a la siguiente. Dentro de los factores predisponentes vamos a tener igual dos grandes grupos hablando de niños. Vamos a tener factores prenatales y postnatales. En los prenatales, principalmente, los niños que tienen bajo peso al nacer van a presentar una mayor cantidad de grasa a nivel visceral. Y los niños de madres diabéticas que van a nacer con un mayor peso, y aunque estos se estabilicen en relación con otros niños, a los 5 o 6 años, pues estos niños tienen en comparación mayor prevalencia de obesidad. Y los postnatales, dentro de la niñez, se conoce como rebote adiposo, que se va a presentar en los primeros años de la etapa escolar y durante la adolescencia, principalmente en niñas. Esto tiene que ver con los cambios hormonales propios de la pubertad en las niñas, que conforme van creciendo, pues las vuelven más susceptibles a tener trastornos, bueno, a subir de peso. Y pues esto es importante tomar en cuenta la etapa en la que se presenta la obesidad. Durante la etapa escolar, las posibilidades de persistir con la enfermedad hasta la etapa de adulto va a ser de entre 30 y 50%, mientras que en el adolescente con obesidad las posibilidades llegan hasta el 80%. Esto quiere decir que en los niños que padecen obesidad en etapas tempranas, pues es más fácil controlar este aumento de peso y llevarlos a un normopeso para que cuando sean adultos no lo padezcan, en contrario de los adolescentes, que mientras más tarde en la adolescencia padezcan obesidad, pues es mayor riesgo de que continúen con esto en la adultez. Y esto tiene que ver tanto con la regulación como bueno, la regulación hormonal como con los hábitos que se le crean al niño. Entonces, si desde chiquito al niño le comienzas a crear buenos hábitos alimenticios, pues corriges estos problemas y al volverse hábitos, pues lo replica de forma habitual. Cosa contrario que en los adolescentes, a los que, pues, aparte esta de regulación hormonal, pues es más complicado instruirle o darle buenos hábitos alimenticios. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora tenemos al IMC, el índice de masa corporal. Esta va a ser una aproximación a la determinación de la grasa corporal y va a ser el primer acercamiento al estudio de la obesidad en los niños y en los adultos, dado que, pues, además del índice de masa corporal, pues existen otras pruebas, otros parámetros y mediciones para regular de mejor forma esto. Durante la infancia y la obesidad y el sobrepeso se van a definir usando los percentiles del índice de masa corporal para niños, lo que ya les había comentado al principio. Y para el criterio de obesidad en los niños va a ser un índice de masa corporal igual o mayor al percentil 95, y en el sobrepeso un índice de masa corporal entre el percentil 85 y 95. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Aquí podemos ver las dos percentiles. La azul es para los niños y la rosa es para las niñas. Entonces vamos a tomar, bueno, las tablas son para niños de 2 a 20 años, para hombres y para mujeres. Entonces vamos a tomar en cuenta el índice de masa corporal y la edad del niño. Una vez que ya se tiene, ubicamos la edad del niño en la parte de abajo y ya nada más buscamos el índice de masa corporal y lo ubicamos en la percentila correspondiente.
Bueno, en cuanto a su diagnóstico, es importante los antecedentes familiares de obesidad, diabetes y alguna otra enfermedad cardiovascular que presente sus padres o algún familiar cercano. También, como ya lo había mencionado el compañero, el antecedente de peso bajo o alto al nacimiento, el cambio drástico en el IMC, esto quiere decir que haya un aumento por año de 3 a 4 unidades. Nos va a reflejar que hay un aumento rápido de masa grasa. También los valores de presión arterial, los valores de colesterol, aprensión sobre el peso, que pues va a incluir la preocupación que se tiene con respecto a su peso y la percepción de que tenga o se vea como una persona obesa. Además de que los estilos de vida poco saludables, hábitos inadecuados de alimentación y actividad física. Bueno, se debe realizar una valoración del paciente completa, que esto va a incluir una valoración médica en la que se va a hacer su historia clínica completa sobre su familia, sus antecedentes y demás. Una historia médica psicológica en la que se va a reconocer si es que el paciente presenta ansiedad, depresión, algún trastorno de la conducta alimenticia o nos ayuda a determinar cuáles serían las pautas más adecuadas para que el paciente pueda seguir con su tratamiento. También una valoración nutricia en la que se va a hacer una medición de peso, talla, pliegues cutáneos, el cálculo de porcentaje de grasa y entre otros más. También se piden laboratorios, los mencionaba, el perfil sérico de lípidos, glucosa, e insulina tanto pre como postprandial y las pruebas de funcionamiento hepático. Además de que también una valoración de actividad física. En cuanto a la obesidad o sobrepeso con relación al síndrome metabólico, vamos a tener que, pues, el síndrome va a ser una agrupación de factores que van a estar asociados con el riesgo a padecer ciertas enfermedades como cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, entre otras. La asociación, la Federación Internacional de Diabetes nos creó una tabla en la que se nos hiciera más fácil el diagnóstico del síndrome metabólico. En este se establece la edad por grupos de 6 a 10 años, de 10 a 16 y mayores a 16 años. Se va a tomar en cuenta, en el caso de la obesidad, la medida de la cintura abdominal, perdón, los triglicéridos, HDL, presión arterial y glucosa. Para que se pueda hacer este diagnóstico, se toma con mayor peso, en este caso, la medida de la cintura abdominal y que el paciente presente algún otros dos de los criterios que están en la tabla. En cuanto a la circunferencia abdominal, pues el paciente puede presentar, cuando ya tiene valores más arriba de los normales, puede presentar presión arterial, los aumentos de los niveles plasmáticos de colesterol, triglicéridos e insulina, así como la disminución de los de HDL. También puede ser por resistencia a insulina, en este caso la acumulación de ácidos grasos libres que se van a presentar en el hígado, en las células adiposas, páncreas y también en el sistema musculoesquelético, va a interferir en el funcionamiento normal de la insulina.
Y pues esto nos va a conllevar a una intolerancia a la glucosa por una hiperinsulinemia que va a ser compensadora secundaria a la resistencia a la insulina. Esto a la larga nos va a llevar al deterioro de las células beta-pancreáticas y pues el resultado va a ser que el paciente presente una insuficiencia para regular la glucemia. También se mencionaba la presencia de un fenotipo metabólico en los niños, en el que se decía que los pacientes que los presentaban iban a tener una acumulación mayor de grasa visceral y intrahepática y en general en el área abdominal. Pero pues no se va a relacionar tanto este fenotipo con la presencia del síndrome metabólico. Generalmente es más la relación de la resistencia a la insulina que el paciente tenga a presentar el síndrome metabólico. El paciente con sobrepeso u obesidad va a presentar múltiples complicaciones, como lo pueden ser la hipertensión, la apnea del sueño, la cefalea o visión borrosa, esto por la hipertensión, ronquidos nocturnos, dolores articulares tanto en rodillas y pelvis, acantosis nigricans, y también puede presentar hepatomegalia y dolor abdominal. En cuanto al tratamiento, se sugiere que el paciente tenga todo un grupo multidisciplinario. Esto quiere decir que un pediatra, un nutriólogo, psicólogo, médico del deporte y también una trabajadora social. Y el objetivo de este va a ser el promover los cambios saludables en su estilo de vida para llegar a un peso corporal ideal y mantenerlo, no solo hacerlo por un tiempo. Esto se va a llevar a cabo con una dieta correcta, cambios en el comportamiento del paciente, el aumento de la actividad física. Y pues como estamos hablando de pacientes pediátricos, va a ser muy importante la participación familiar para que el tratamiento pueda tener éxito. Para poder tener un tratamiento exitoso, pues se necesita que este inicie de la manera o en la etapa más temprana posible, que se logre la modificación de los hábitos no solo del paciente, sino de la familia completa, además de que debemos educar a la familia sobre las complicaciones que puede tener el paciente si sigue llevando este estilo de vida. También, como yo les decía, la participación familiar es muy importante para que el paciente se sienta motivado y quiera seguir teniendo hábitos saludables. Además de que no debe ser solo un cambio a corto plazo, sino que debe ser un cambio para toda la vida. Y pues hacerles énfasis a la familia y al paciente que no es un cambio drástico que va a suceder de un día a otro, sino que es un cambio que se va a ir logrando por pequeños esfuerzos y pequeños cambios que se necesitan hacer en la vida. Bueno, como yo les había mencionado, el tratamiento básicamente es la dieta. Debemos calcular la cantidad de energía que el paciente necesita en condiciones normales, que deben ser suficientes para promover la pérdida de grasa y favorecer el crecimiento. Se recomienda que esta dieta sea creada conforme a una ración de proteínas de 15 al 20%, grasas del 25 al 30% y carbohidratos de aproximadamente el 60%. Se menciona aquí algo muy importante sobre que las
dietas no se recomiendan por lo general nunca que sean menores a 1200 calorías por día, ya que esto podría favorecer a que no haya un crecimiento adecuado del paciente. El ejercicio es de los peldaños también muy importantes que tiene el tratamiento, y el Colegio Mexicano de Nutriólogos nos recomienda que los pacientes participen en actividades físicas o estén en constante movimiento de acuerdo a su edad, por lo menos 60 minutos diarios. Esto quiere decir que pues, se deben evitar lo más posible que haya periodos largos de inactividad, además de que no deben pasar utilizando mucho tiempo los medios electrónicos, a lo mejor ver la tele o estar con algún videojuego, sino de que deben ser niños activos. Obviamente, como estamos tratando con pacientes que ya presentan sobrepeso, va a ser un poco difícil, pero poco a poco podemos ir inculcando estos cambios y que el paciente lo vaya tomando de la mejor manera. El manejo psicológico también es muy importante. Debemos fijarnos en cómo es su rendimiento escolar, si es que es deficiente o no, si es que presenta conflictos con amigos, si hay distanciamiento con los padres o algún otro problema familiar. En ciertas ocasiones va a ser necesario la ayuda de un psiquiatra, porque podemos encontrar que hay problemas o ya trastornos relacionados con la conducta alimenticia. Entonces, pues el manejo psiquiátrico sería de gran ayuda. Los fármacos como tal, no hay ninguno que esté aprobado por la FDA para su uso para los pediátricos, pero en ciertos casos se ocupa Orlistat, esto para mayores de 12 años. Y esto va a ser en situaciones en las que ya se presente obesidad grave o que requieran la reducción rápida de peso, o en algunos otros casos en los que las medidas convencionales ya fracasaron. Y pues es importante mencionar que se han visto mejorías en los pacientes mientras se está utilizando el fármaco. No es igual a que el paciente opte o adopte más bien las medidas saludables para su estilo de vida. La cirugía se ha realizado en pacientes en adolescentes más bien con obesidad mórbida. En este caso se les realiza un bypass gástrico, pero pues se ha observado que presenta bastantes complicaciones, como lo puede ser la obstrucción intestinal, un sangrado, infección, deficiencias nutrimentales o incluso hasta la muerte. Y es importante la limitación del daño. Se debe estar vigilando desde el inicio del tratamiento, cómo es que lo va haciendo el paciente, si es que ya lo abandonó, no nos hace caso, no nos hace caso. Esto para que las complicaciones como la hipotensión, a lo mejor una arritmia o alteraciones electrolíticas, pues no se presenten en el paciente. Esto generalmente es por un régimen de alimentación restringido. Y como ya les había mencionado, pues no se debe indicar una dieta menor a 1200 kilocalorías por día, ya que pues esto no va a cubrir los requerimientos diarios del paciente, que en este caso son bastantes porque está en constante crecimiento. En el texto estaba toda esta lista, que es bastante grande, sobre las recomendaciones que se debe realizar, pero básicamente es que el paciente evite el consumo de comidas chatarra, los refrescos, los jugos, que todo lo contrario, tienda a comer más con la familia, comida saludable, recién hecha, que las porciones sean de acuerdo a su edad, que no, como lo mencionaba el compañero hace un rato, que solo coma cuando el niño tenga apetito, no es como que todo el día pueda estar comiendo, solo es cuando el paciente lo requiere de verdad, que la comida no sea rápida, porque pues generalmente en algunos niños tienen
la costumbre de que comen muy, muy rápido, porque a lo mejor se quieren ir a jugar y ya después tienen más hambre y quieren estar comiendo todo el día, sino que ellos se sienten con la familia y puedan estar a lo mejor platicando de algo y que esto dure más de 15 minutos, su comida dure más, no sea corta. También pues que sea en un ambiente silencioso en el que solo puedan estar a lo mejor ellos con su familia platicando, no haya distracciones como lo puede ser alguna a lo mejor televisión o que esté jugando videojuegos a la par. Y pues también que el ejercicio es importante porque tiene que estar en constante movimiento, no debe ser sedentario. Esta es una tabla en la que nos mencionan las metas que esperamos sobre los niños y adolescentes en su tratamiento. Igual lo voy a agrupar por edad, de 2 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 18. Y en la categoría de índice de masa corporal, eso es de acuerdo a en el percentil en el que se encuentran. Por ejemplo, en el caso de los niños de 12 a 5 años, en los que se encuentran en percentil 85-94 con riesgos a la salud, pues se van a ir manteniendo y reduciendo lentamente la velocidad de la ganancia de peso. Todo va a ser gradual y pues en cuanto a las intervenciones, generalmente van a ser consejerías que nos va a ayudar a los pacientes a que poco a poco vayan mejorando sus estilos de vida. Bueno, en cuanto a la prevención, pues todo esto se puede prevenir, pero en algunos casos es muy difícil, pero se pueden realizar, por ejemplo, campañas de educación nutrimental y promoción de la actividad física, tanto para niños y no solo para ellos, sino toda su familia, también para los profesores que pasan muchos tiempos con ellos. Y en el caso de los niños que presenten sobrepeso, deben valorarse ya de forma correcta para poder identificar si es que tienen ciertos factores de riesgo con respecto a su familia o alguna enfermedad de herencia que tengan con respecto a un familiar cercano, para poder remitirse a atención con un médico pediatra, un nutriólogo, un psiquiatra o algún otro médico. En el caso de que ya el paciente presente obesidad, pues debe enviarse al segundo nivel de atención para la valoración y el tratamiento multidisciplinario. Y bueno, aquí les puse una tabla donde van el peso y la talla. Esta es una tabla de valores mexicanos, de acuerdo a su edad, si presenta peso bajo, peso normal, sobrepeso o incluso ya obesidad. Y bueno, ya sería todo. Gracias. Bien, obviamente los factores de riesgo, pues ya los hemos conocido, ¿verdad? Es básicamente también si papá y mamá sufren de obesidad, pues obviamente los niños pues lo van a presentar. Es un poquito, más bien es bastante difícil y complicado el que pongas tú a un niño o que se pongamos a un niño a una dieta, sobre todo restringida, ¿no? O sea, el hecho que, por ejemplo, los demás de la familia no intervengan, es como en el trastorno de déficit de desnutrición y la de desnutrición como tal. Si no hay un apoyo familiar, obviamente esto no se va a llevar a cabo como tal. ¿Por qué? Porque de por sí el niño es antojadizo, le gusta estarse comiendo cosas. Y si en casa, por ejemplo, a él le pones nada más un plato de verdura con la carne y todos los demás están comiendo una pizza o una hamburguesa, pues obviamente el niño se va a sentir aislado, va a estar deprimido y va a tener impulso de seguir comiendo a escondidas, ¿no? Entonces, esto es familiar,
¿verdad? Esto se tiene que hacer en forma de familia, preguntar los hábitos alimenticios, qué es lo que consumen normalmente, cuántas veces al día. De por sí no somos muy afectos a tomar 5 alimentos al día, ¿no? 3 fuertes y 2 ligeros. Y obviamente los 3 fuertes tampoco es de que te comas todo un montón de comida, ¿no? Sino tiene que estar compensado. Entonces, y esto está dado pues desde siempre, ¿no? Que la mamá pues no es nutrióloga y vas guisando, vas aprendiendo a guisar conforme tu abuelita, tu mamá te fue enseñando y así sucesivamente, ¿no? Los hábitos son bastante difícil quitarlos, ¿verdad? El consumo, por ejemplo, de lo que es el refresco, el pan, o sea, carbohidratos no adecuados, ¿no? Y la otra que nuestro organismo, pues a veces no nos ayuda, ¿no? Entonces, es medio mañoso, en vez de que se le antoje, por ejemplo, ante una ansiedad de que tienes ganas de algo dulce, no se te antoja una manzana, una sandía o un melón, ¿verdad? No se te antoja una fruta en donde puedes conseguir el aporte del azúcar y del carbohidrato. El problema es que se te antoja pues el pan de dulce, la donita, los pingüinos, ¿verdad? Y entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque esos son más fácil de degradar y obviamente el organismo se vuelve flojo, mañoso y entonces le cuesta más trabajo, ocupa más energía y tarda más en que la glucosa se eleve a nivel sanguíneo para que si tomas, por ejemplo, alguna fruta. Y esto es así, es cadenita, ¿no? O sea, si desde chiquito, desde que le inicias la lactación, los alimentos complementarios, después de la lactancia materna o de fórmula de los 6 meses, y le empiezas a dar, por ejemplo, jugos, o le empiezas a dar refresco, les empiezas a ofrecer pan, y no le ofreces, por ejemplo, fruta, no le ofreces verdura, entonces obviamente desde ahí vas a empezar a ya tener cierta maña o ciertas cuestiones de que a lo largo de más grandes no les va a gustar algo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser obviamente desde los 6 meses cuando se empieza la alimentación, o sea, empezar desde ese momento con ciertos límites, con ciertas circunstancias en las que vas a tratar de ayudar, sobre todo si estás viendo que papá y mamá sufren de obesidad y si estás viendo por ahí que algún niño o otro hermanito tiene problema de obesidad, pues obviamente esto va a hacer que se complique, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo los cambios lentamente y progresivamente y con el apoyo, pues, de toda la familia, ¿no? Entonces, el decirle, salgan todos, a lo mejor no ahorita, pero bueno, en casa, pues un rato de ejercicio, a lo mejor caminar dentro de la casa o hacer algo de ejercicio aeróbico, ¿verdad? Y dentro de la casa, pues se puede ocupar, ¿no? Y definitivamente, pues, como comentaron ahorita ustedes, el hecho de que antes salías a jugar al parque, brincabas, estaban los juegos, te estabas ahí las horas con los amigos, jugando fútbol, pateando la pelota, aunque sea, brincando la cuerda con las niñas, ¿verdad? Todo eso pues ha ido cambiando, una por la inseguridad que existe actualmente en algunos lugares, ¿no? Y que papá y mamá tienen que irse a trabajar, entonces no hay quien los cuide. Entonces, las niñeras actualmente se han convertido en la televisión, la tablet, el teléfono, la computadora y los videojuegos. Esas son las niñeras actualmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay un apoyo por parte de los abuelos, ¿verdad? O alguien que se haga cargo de los niños en lo que papá y mamá se van a trabajar. Anteriormente, pues mamá se quedaba en casa, estaba al cuidado de los niños, ¿verdad? Los ponía a hacer quizás algunas labores de la casa o los ponía a jugar y eso condicionaba pues que existiera una actividad después de la alimentación, ¿no? Ahora comes, vas y te sientas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en la casa, que estamos todo el tiempo en casa, o sea, desayunas y ya estás preparándote o estás desayunando y estás en clase,
por tu horario, ¿no? Por lo menos cuando íbamos a la escuela, pues por lo menos, o si no alcanzabas el elevador, pues te echabas las escaleras, ¿no? O si estabas en el edificio viejo, pues te echabas las escaleritas. O caminabas, por lo menos andabas ahí caminando, ¿no? Entonces hay alguna de actividad. Y en los niños, pues igual, ¿no? O sea, por lo menos su hora de recreo, salían a jugar, brincaban, corrían, y pues un poquito, ¿no? En cambio, ahora estás en casa todo el tiempo y eso está condicionando que yo creo que, aparte de la violencia intrafamiliar que se está suscitando, yo creo que la obesidad ha ido incrementando y más en los niños, ¿no? Entonces, los hábitos son bien importantes que nosotros, vayamos cambiando y vayamos, pues, comentándole a los papás, ¿no? Y como les digo, esto tiene que ser de todos, o sea, no nada más el niño es el que se pone a dieta, porque entonces no la va a llevar a cabo como tal, se va a empezar a enojar, no va a haber un buen acercamiento o apego a la nueva modificación de los alimentos. Entonces, tiene que ser complementario de todo. Bueno, dejo acá, mañana termino de comentar algunas otras cositas y si tienen dudas mañana. Mañana empezarías, Alejandro, con trauma craneoencefálico después de los comentarios que hagamos. Que tengan buena tarde, gracias por su asistencia. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Doctora, disculpe, es que entré tarde. Sí, Jorge, ya vi ahí tu recado. Sale pues, Sí, gracias. Sí, hasta luego.